Cordial saludo. Como lo mencionábamos en la actividad pasada, hablar de discriminación es hablar de uno de los peores problemas, uno de los grandes conflictos que están afectando hoy en día a la sociedad. Hablar de discriminación es hablar de polémica, ¿no? Es hablar literalmente de rechazo, de no querer convivir con el otro, el cual es discriminado. Pues bien, si esto es difícil, hablar de una posible solución es algo más difícil, más complejo, más paradigmático, ¿no? Desde un sentido racionalista y desde un análisis profundo o desde una síntesis, por decirlo de una forma concreta, ¿no? Pues para hablar de una posible solución es hablar de un cambio de pensamiento, hablar de un cambio de análisis. Y eso sería darle acogida al otro, ¿no? Sin importar su raza, su género, su condición, su religión, ¿no? Entonces yo sitúo justamente el artículo siguiente eh, en el que explico, ¿no? por qué llegar a una posible solución de la discriminación es completamente difícil. Pues sabido es que en muchas maneras la discriminación se presenta desde familia, ¿no? Muchas veces es generacional. El papá le inculcó a su hijo, ¿no? El acto de la discriminación, bien sea de una forma física visible o bien sea de una forma intrínseca, es decir, el padre al hijo lo rechazaba, le generaba conflicto, le generaba polémica, y este fue creando esa cultura, este fue creando justamente esa forma de vida, y por medio pues, de esa educación, ¿no? se formó justamente con el rechazo, se formó justamente con la discriminación. Hablar de una posible solución al racismo en la actualidad es hablar de una tarea pues totalmente complicada, ¿no? Es hablar de algo que está incluso por encima de los límites de la capacidad humana, porque todos nosotros estamos enfocados en su gran mayoría, ¿no? a un primero yo. Lo demás o los demás quedan después. En ese sentido sería hablar de una ruptura de corazón, ¿no? Romper el corazón para poder aceptar al otro. En el siguiente texto o en el siguiente artículo, ¿no? menciono ciertas partes, ¿no? o ciertos documentos de los cuales hablan de cómo se puede llegar a una posible solución de este problema, ¿no? Me gusta mucho, como mencionan, las cartas del racismo, un documento de José María del Olmo Gutiérrez, ¿no? un filósofo socialista, que él dice que se puede analizar en todo su contexto el contenido que tiene la discriminación en la actualidad, las causas y perjuicios que éstas están provocando, el daño que le ha causado al mundo tanto en el día de hoy como en la actualidad. Hace mención también sobre algunos tipos de racismo, incluso en el que mencionábamos la actividad pasada, ¿no? el que se generaba especialmente en los Estados Unidos, ¿no? desde todo tipo de vista, ¿no? desde todo tipo de género. ¿no? Me gusta mucho también lo que dice la agencia de noticias del grupo Así Prensa, ¿no? lo que menciona acerca del Papa Francisco, también lo escribo aquí en el presente artículo, ¿no? lo que dice que debemos de estar en contra de la discriminación, en contra del racismo. Debemos inculcarlo en cada persona desde su nacimiento, desde que la persona empieza a tener un sentido de vida, una natalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted le inculca al niño desde pequeño el rechazo a la discriminación, justamente el niño, el pequeño, se forma con esa mentalidad, ¿no? de querer, de amar, de respetar a los demás. Aquí también sirvo o presento, ¿no? el artículo que dice en la Declaración de los Derechos Universales Humanos, ¿no? especialmente en el artículo 1, 2, 7, 23, ¿no? que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados justamente en la Declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Pues bien, estas son explicaciones, o más concreto, ¿no? que doy justamente en este artículo de blog. Todos los links, todos los enlaces para poder adentrarnos más en cómo resolver este problema están aquí abajo. Feliz tarde.